Para esta misma época, algunos arquitectos y artistas también buscaban desarrollar una arquitectura más específicamente peruana mediante el mestizaje o la fusión entre el barroco de la colonia y elementos decorativos prehispánicos. Bueno, a esta corriente se le dio el nombre de neoperuano y uno de sus primeros representantes fue el escultor Manuel Piqueras Jotolí, que es el autor de la fachada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que está ahí detrás de mí. Fue iniciada su construcción en 1920 y se terminó en 1924. Y según García Brais, para esta portada, para esta fachada, Piqueras hizo algo así como un nuevo orden arquitectónico peruano e indígena colonial. Piqueras fue el ideólogo, digamos, del neoperuano, porque fue él quien propone esta idea, porque claro, él viene de España, participando como parte del debate que en España se da sobre qué es español, cuál es el arte español, y el debate ahí, la conclusión que ellos llegan, que España es mestiza. Y entonces él viene acá con esa experiencia y dice, diablo, esto también es mestizo, ¿no? Es lo indígena, es lo hispano, y lo peruano es el producto. Entonces lo que hay que hacer no es excluyentemente solo lo prehispánico, solo lo colonial, sino hay que hacer la fusión, dice él, ¿no? Y esto fue a la postre la influencia, creo, más importante en la arquitectura, en los arquitectos peruanos, ¿no? Esta idea de fusionar la historia. Piqueras llega al Perú como un español contratado para españolizarnos, ¿no es cierto?, más o menos, un hombre que tenía que enseñar en Bellas Artes la cultura hispánica y termina volviéndose un gran entusiasta de este mundo que él llama neoperuano, con inspiraciones absolutamente iconográficas locales, ¿no? En el Parque de la Reserva, inaugurado en 1929, en cuyo diseño intervino el arquitecto Sahut, se manifestó la corriente peruanista en la llamada Fuente Incaica y la Huaca de Sabogal. El Parque de la Reserva es un caso bonito, donde el referente yo creo que es los jardines de Luxemburgo parisinos, en la mente de Johamovich, el diseñador, pero está presente Sabogal, o sea, está presente el indigenismo, y por lo tanto es un mestizaje. Ya empieza a aparecer una identidad propia, y claro, en Santa Beatriz, no sé, por ejemplo, la embajada argentina, la norteamericana, una serie de casas con balcones y con tipologías un poco mezclando la evocación colonial con la propuesta de una especie de plasticidad mestiza, peruana. El otro episodio importante dentro de la arquitectura peruanista es que al promediar los años 40, este eclecticismo peruanista que funde lo colonial con lo prehispánico, funde también lo moderno. Entonces es un eclecticismo más contemporáneo. Si bien es cierto, no fue la arquitectura que predominó, pero en los años 40 llega a ser una arquitectura madura de lo que fue, sin lugar a dudas, la primera arquitectura moderna peruana, ¿no? Que está representada por Enrique Seoane, el autor del Ministerio de Educación, ¿no? Que tiene esa base con un relieve chanchán, ¿no es cierto?, y que remata arriba también con unos relieves. Sería, digamos, uno de los productos más sugerentes de ese episodio. Estaría también Augusto Benavides, les reconocemos más las viviendas que hizo en Los Cóndores, en Chaclacayo, con una arquitectura también, que él se la bautizó como arquitectura andina porque estaba inspirada en la arquitectura de la sierra, con tejas, techos inclinados. El periodo entre fines de los años 30 y aproximadamente 1945 fue el de máxima difusión del neocolonial en la arquitectura institucional, hotelera, comercial, bancaria y residencial. De la arquitectura institucional se puede poner como ejemplos significativos el Palacio Municipal de Lima y el de Miraflores. También se produjeron desaciertos gravísimos. Se modernizó la Plaza de Armas y demolieron los portales construidos los siglos XVI y XVII.
También se trajeron abajo los balcones republicanos para sustituirlos por edificios nuevos, restándole así la autenticidad a la plaza, cuyo espacio además se alteró al retrocederse los alineamientos de los portales y crearse la avenida Santa Rosa y la desaparecida plazuela de Pizarro, hoy Plaza Perú. Después está la Municipalidad de Lima, también tiene estilo neocolonial. Ahí es muy curioso porque la plaza tenía pues una arquería histórica y se destroza eso para hacer esto todo en estilo neocolonial, ¿no? El éxodo de la alta burguesía limeña y de la clase media también del centro de Lima, que se había iniciado de manera paulatina a comienzos del siglo XX, comienza a intensificarse a partir de la década de 1920-1930. Es así que, siguiendo un patrón muy generalizado, el centro de la ciudad empieza a poblarse de personas de escasos recursos económicos y las antiguas casas, las antiguas casonas, se empiezan a ser subdivididas para arrendarlas. Otras casas fueron transformadas para adaptarlas como tiendas u oficinas y en otros casos simplemente se las demolió y en su lugar se construyeron inmuebles de departamentos y oficinas. Y es así como aparecen en esta época los primeros edificios de oficinas en el centro de Lima. Tenían en promedio una altura de 5 o 6 pisos. Y estos volúmenes irrumpieron con fuerza en el paisaje tradicional del centro histórico. Un buen ejemplo de esto es el edificio Gildemeister. Cuando recién se construyó causó sensación, pero también rechazo por su modernismo, y se puede considerar como el primer rascacielos verdaderamente moderno de Lima. Las fórmulas angulosas y prismáticas y el verticalismo son características del estilo decorativo de los años 20 y principios de los 30, que los historiadores de la arquitectura llamaron Art Deco. Vamos a hablar ahora de una de esas curiosidades de nuestros edificios institucionales. El Palacio de Justicia fue inspirado en el Palacio de Justicia de Bruselas, de Bélgica. Tiene un estilo ecléctico con elementos grecorromanos y una cúpula. Bueno, este no tiene cúpula, pero en los planos originales sí había una cúpula y una torre. Fue propuesto durante el gobierno de Leguía, fue propuesta su construcción, pero recién fue inaugurado en 1939 con Benavides. Es el último de los edificios institucionales Beaux Arts y el más ambicioso quizás. Son característicos los 2 leones de mármol que hay a la entrada. Y aquí viene la curiosidad. Dicen que había muchos leones como estos de mármol en Chorrillos en el siglo XIX, que con la guerra con Chile muchos se deterioraron, desaparecieron y los que quedaron los pusieron en el Paseo Colón. Bueno, estos también se fueron deteriorando con el tiempo y los 2 que quedaron los trajeron aquí y los pusieron a la entrada del Palacio de Justicia, y contrasta muchísimo el mármol de los leones con el granito gris del resto del edificio. Y uno a veces piensa que todo tiene algún sentido y todo está hecho con un porqué. Es un edificio de tipo como eran los grandes edificios del Estado en Europa, los parlamentos, las cortes de justicia, que se construye muy tardíamente acá, ¿no? Porque esos edificios eran típicos del siglo XIX y acá se construyó pues en el siglo XX, en la época de Leguía, y después, los años 30. En Bruselas, en el año 68, 1868, se hace el original de este Palacio de Justicia. Se hace para meterle miedo a la justicia al barrio popular, ¿no? O sea, de alguna manera es un palacio en el cual lo menos que te pueden dar es una pena de muerte, es decir, una cosa descomunal, ¿no es cierto?, imponente, ¿no? Da miedo más que ser un palacio de trabajo, ¿no? Incluso el municipal, yo voy todos los días, no hay dónde trabajar.
Es un palacio de espejos, de mármoles, de escaleras. Y el propio Palacio de Gobierno, los tres palacios corresponden a esos momentos de los años 30 en que los gobiernos son autocráticos y que el palacio es la celebración del poder. La mayor parte de la arquitectura Art Deco puede considerarse como de transición entre los estilos académicos y la llamada arquitectura racionalista o funcionalista. Bueno, una buena parte de obras de fines de los años 30 y comienzos de los 40 corresponden a esta etapa de transición. Son composiciones cerradas, con poco movimiento, muy armónicas pero con poca decoración, influenciadas muchísimo por la arquitectura de los grandes rascacielos norteamericanos de los años 30. Dos buenos ejemplos de esto son la Iglesia de los Desamparados en la Avenida Venezuela, construida en 1940 y que es la primera iglesia moderna construida en Lima. Y el otro ejemplo es el Ministerio de Salud, construido en 1939 y que queda aquí en la Avenida Salaberry. Al lado del Art Deco y de la arquitectura que García Bryce llama de transición, hubo otra corriente que apareció a mediados de la década de los 30, que se constituyó en la más avanzada manifestación de la arquitectura moderna en Lima de la primera mitad del siglo XX, el estilo buque. La horizontalidad, la simplicidad y el uso de barandas de hierro parecidas a la de los barcos explican este nombre que se le dio en Lima a este tipo de arquitectura. El estilo buque se usó sobre todo en la arquitectura de la Quinta y el Chalet de distritos como Miraflores y San Isidro. Uno de los pocos ejemplos de estilo buque en un lugar que no sea una quinta o chalet lo encontramos en el mercado de Surquillo, en el Paseo de la República. Ahí podemos ver en el interior una bóveda apoyada sobre arcos. Las corrientes historicistas y románticas, o como el neocolonial y el neoperuano nacionalistas, comenzaron a perder fuerza luego de 1945, mientras que paralela y gradualmente se afirmaba lo moderno, pero no como una corriente más dentro de una variada gama de estilos, sino como la tendencia principal que pasaría a convertirse más adelante en la única. La gran transformación que sufre la arquitectura peruana a partir de la década de 1940 no es un fenómeno aislado, tiene que ver con el gran cambio de toda la arquitectura en todo el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. En el Perú esto responde a varios factores: el gobierno de Bustamante y Rivero, la elección de Belaúnde como diputado, que fue quien impulsó una política de vivienda desde el gobierno, la creación de la sección de arquitectura en la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, la creación del Grupo Espacio, un grupo de vanguardia, en fin, son varios los factores que determinaron que la arquitectura peruana a partir de 1940 sufra un gran cambio en adelante, pero de eso hablaremos en nuestro próximo programa sobre arquitectura en Lima. Nos vemos en la próxima. Chao.